Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Vamos directamente a las entrevistas. En este primer bloque tengo la presencia de María Paula Romo, quien ha hecho noticias en estas últimas semanas. Hoy ya afiliada. Bueno, primero buenos días, bienvenidas a María Paula, gracias por haber aceptado y siempre aceptar mi invitación. ¿Afiliada ya a la Izquierda Democrática? Sí, Carlos, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Siempre acepto las suyas, efectivamente, con mucho gusto. Creo que es importante rescatar los espacios en donde se puede charlar e intercambiar ideas, que es lo que nos hace bien. Estoy afiliada a la Izquierda Democrática, la afiliación se dio ya hace varias semanas, pero veníamos respaldando el proceso de reinscripción de la Izquierda Democrática desde hace algunos meses. Para nosotros es importante el que haya un espacio político, una plataforma política progresista en el Ecuador, y eso nos parece que funciona muy bien, que el espacio adecuado es la Izquierda Democrática, que puede rescatar un legado de su posición, de su trayectoria, de su postura ideológica y al mismo tiempo ser enriquecida con la política contemporánea, con las propuestas de hoy, con los cuadros de hoy, y esperamos poder aportar en eso efectivamente. ¿Cuál es la diferencia de esta Izquierda Democrática con la que se fue? Bueno, yo creo que esta es una izquierda democrática que está en otro país, ¿no? La izquierda democrática tiene la historia de haber sido un partido que nació con la democracia, y yo creo que alrededor de eso un mérito muy importante por esa apuesta institucional. Pero efectivamente el país de hoy no es el país de hace 10 o de hace 15 años. La izquierda democrática fue eliminada del padrón electoral, y creo que en este proceso de reinscripción también hay un proceso de reinvención de la organización política. Hay una gran cantidad de cuadros jóvenes, hay una mirada, me parece, también mucho más actualizada sobre los temas que se deben poner en debate, un grupo de gente muy interesante trabajando sobre los temas del calentamiento global, del cambio climático, los temas ambientales, los derechos de las mujeres, las minorías, las ciudades, el derecho a la ciudad, el acceso a las tecnologías, la innovación democrática, que son los temas que tal vez los partidos políticos del periodo anterior no fueron capaces de incorporar a su agenda, y que eso hizo que grandes sectores de la población no se sientan representados. Me parece que ahí está una buena parte de lo que hoy es esta renovada Izquierda Democrática. Si quiere rescatar, o dentro de esa visión, reivindicar la centroizquierda, la Izquierda Democrática, ¿cómo entender la declaración de Paco Moncayo en el sentido de que en una eventual segunda vuelta, si es que no llega él como candidato para la segunda vuelta, apoyaría a la oposición, y la oposición con mayor probabilidad de una segunda vuelta sería la de la derecha? Bueno, yo y nosotros somos muy entusiastas con la posibilidad de que Paco Moncayo esté en la segunda vuelta. Su crecimiento en estas pocas semanas a partir de su presentación ha sido muy importante. Creo que además hemos dado un ejemplo significativo para el país, algo que no ha podido hacer la derecha, que es tener un solo candidato. Fuerzas muy diversas han confluido alrededor de la candidatura de Paco Moncayo, y esperamos muchos más respaldos a nivel de organizaciones sociales, gremiales. Así que yo soy optimista de que la candidatura de Paco Moncayo llegará, por supuesto, a la segunda vuelta y va a tener un resultado que es el que esperamos, un resultado de triunfo en esta elección. Pero efectivamente Paco ha dicho, en caso de no llegar a la segunda vuelta, hay que apoyar a la opción distinta al gobierno. Y yo estoy de acuerdo con eso, Carlos, porque me parece que no hay nada más dañino para un país que una misma persona o un mismo grupo de personas lo gobiernen durante más de 10 años. Creo que una buena parte de lo que ha descompuesto este proceso político es esa sensación de eternidad, es esa sensación de impunidad, esa falta de control, que hoy empieza a mostrarnos, bueno, ya desde hace tiempo, pero que hoy empieza, o que hoy sigue mostrándonos varias de sus peores caras. El escándalo de Petroecuador es inaceptable, es muy difícil de explicar. Además, yo creo que también el gobierno ha perdido la posibilidad de reclamarse como el actor político progresista para esta elección, porque un gobierno progresista no encarcela dirigentes sociales, no cierra sindicatos, no saca a pasear el primer barril de petróleo del ITT, no le endeuda al Ecuador a intereses de más del 10%, no compromete directamente grandes infraestructuras, no intenta vender CNT. Entonces yo creo que en una segunda vuelta lo más importante es evitar que alguien permanezca en el poder más de una década. ¿Quién le garantizaría que la derecha no vaya a vender CNT, no vaya a vender los determinados sectores estratégicos, o no vaya a entrar en un proceso de privatización? Nadie lo garantiza, pero el gobierno ya lo está haciendo. Entonces ha perdido la posibilidad de reclamar que el apoyo al contrario es el apoyo a la derecha. Las decisiones que hoy está tomando son las decisiones que hace años se habrían acusado como las decisiones de la larga noche neoliberal. Apoyar no es lo mismo que hacer alianzas.
En ese evento de que no lleguen a la segunda vuelta, ¿simplemente apoyarían o formarían parte de un eventual gobierno? Yo creo que esas declaraciones corresponderán en su momento. Hoy estamos seguros de llegar a la segunda vuelta, así que no va a ser necesaria esa discusión, pero es importante la claridad respecto de la relación con el gobierno o con una posible continuidad del gobierno, que es la declaración que ha dado Paco Moncayo. Todo el mundo enfoca los ojos a la Asamblea Nacional, a cambiar una correlación de fuerzas que ha sido evidente, que ha existido un desequilibrio gracias al voto popular, evidentemente, pero están enfocando las baterías, llamemos así, a la Asamblea Nacional Legislativa para cambiar esa correlación de fuerzas. Y creo que ya usted prevé mi pregunta. Dentro de ese enfoque a la Asamblea, María Paula Romo va a ser candidata. Bueno, hoy hay un gran desequilibrio en la Asamblea, no solo gracias al voto popular, en parte debido al voto popular y en otra parte debido a la distorsión que provocan las fórmulas de asignación de escaños. Y la fórmula de asignación de escaños con la que hoy vamos a elecciones fue introducida en un veto en la última reforma electoral. Entonces, por un lado, efectivamente, el gobierno ha tenido un respaldo muy importante, pero por otro se ha manipulado la fórmula de asignación de escaños y el dibujo de los distritos. Pero, en efecto, la Asamblea es un objetivo político, democrático muy importante. Nosotros todavía no hemos cerrado las decisiones respecto de las candidaturas a la Asamblea. Eso se hará en diálogo y en acuerdo con las fuerzas políticas que hacen parte de la gran coalición que respalda la candidatura de Paco Moncayo, pero la Asamblea es vital para el país, como contrapeso de poder, como órgano de fiscalización y también con la necesidad de hacer leyes sensatas. En estas últimas semanas, Carlos, parece que estamos ya perdiendo la cordura en la Asamblea Nacional, haciendo cosas que perjudican a la gente. La aprobación de la ley de seguros, que tiene algunos temas que estaban puestos sobre el paquete que son claves. Yo no creo que los sectores deben ser desregulados, se necesita regulación, pero la regulación debe ser sensata, no tan exagerada, que lleve a encarecer los seguros privados para los ciudadanos, que lleve a muchas de estas aseguradoras a ofrecer programas distintos, a cerrar sus posibilidades. Creo que es un gran daño el que se le está haciendo a la salud en el Ecuador con esa ley. Hace 2 noches se ha aprobado como transitorias en el Código Ingenios reformas a la ley tributaria, reformas a la ley de educación superior, un tema tan delicado como la ley de educación superior, sin ningún debate, aprobado por transitorias. Esas cosas no pueden seguir pasando en la Asamblea Nacional. El señor Carlos Pareja Yanuseli fue a la Asamblea Nacional, se paró en la Comisión de Fiscalización, se ofendió con la pregunta sobre la compañía Capayá, dijo que era una simple coincidencia, que cómo se les ocurre insinuar que él tiene algo que ver, y los asambleístas le dijeron muchas gracias, hasta luego, y tomaron asiento. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Hace unas semanas sale el secretario jurídico de la Presidencia y nos anuncia lo que ya todo el país decía, lo que era un secreto a voces, que el señor Carlos Pareja Yanuseli, con su vinculación con el señor Alex Bravo, estaba relacionado con el tema de los depósitos y las transferencias vinculadas al manejo de la refinería de Esmeraldas, una refinería que en proyecto iba a costar 180 millones y terminó costando 1.200, no construirla, repotenciarla, 1.200. Y ahora me cuentan que el único problema van a ser los 12 millones que supuestamente están en las cuentas del señor Bravo, o el 1 millón que está supuestamente en la supuesta compañía del señor Carlos Pareja Yanuseli, 1.200 millones. ¿Por qué entonces se está pasando todo esto? ¿Por qué entonces no ir a la Asamblea? Claro, hay que ir a la Asamblea. Me refiero a María Paula Romo. Bueno, yo voy a respaldar las decisiones que tomemos en esa gran coalición y voy a apoyar en el lugar en el que sea conveniente y, por supuesto, a hacer campaña por nuestros candidatos. Pero hablemos también de, más allá de lo que es la fiscalización y todo, como propuestas nuevas. Es decir, por ejemplo, la Constitución de Montecristi prevé el tema de la regionalización en el país, pero sin embargo de aquello no se ha dado nada de énfasis, diría yo, al tema de la regionalización. Y para mí una de las claves del desarrollo del país es entrar a lo que es el concepto de desarrollo local, desarrollo territorial, incluso para descongestionar el poder político en el país. ¿Ustedes qué proponen en relación a eso? Bueno, no voy a hablar en colectivo porque estamos dándole los últimos toques al plan que será el presentado por la coalición y por la Izquierda Democrática, pero en efecto, no solo la regionalización, yo diría que hay que volver a hablar de descentralización, del papel de los gobiernos locales, de los municipios, de varias de las tareas que se le han encomendado. La regionalización ha presentado varios inconvenientes, yo creo que de negociación, de planificación políticos, y por eso en la última enmienda constitucional uno
de los temas que se hizo fue aplazar los periodos de tiempo que habían para lograr esta regionalización. Pero yo regresaría a la discusión sobre los municipios, sobre las autonomías municipales, sobre el apoyo que se debe dar a esos municipios. Y Paco Moncayo ha hablado de un tema que, como nos creemos el jaguar latinoamericano, ya no nos preocupamos por estas cosas, pero en realidad es muy importante en el país, y es recuperar la idea de los servicios básicos como un objetivo. Hoy todavía en el país hay muchos municipios que no tienen agua potable y alcantarillado, y ahí está una de las tareas que subsidiariamente el Estado tendría que respaldar en municipios pequeños y medianos. La descentralización no solamente tiene que alcanzar eficiencia y eficacia, sino el fortalecimiento institucional, pero hay una realidad, María Paula, es que no todos los municipios tienen la misma capacidad de gestión por su tamaño, es decir, hay una asimetría. Por tanto, si bien la descentralización es importante, la regionalización permite eliminar esas asimetrías y se podría tener una mejor potencialización de los desarrollos locales. Sí, efectivamente, la diferencia entre municipios es muy importante. Hay barrios, hay parroquias de Quito que son más grandes que algunos cantones, entonces hay grandes asimetrías. Igual pasa en Guayaquil con relación a otras, incluso provincias. Y por eso otro de los grandes desafíos es el de construir los distritos metropolitanos, es el de hacer la legislación propia para los distritos metropolitanos, varios desafíos políticos pendientes, pero yo quiero vincular esto con algo que usted ahora mismo decía, que tiene que ver con la economía y el empleo. Para el próximo gobierno, para nuestro próximo gobierno, para la próxima asamblea, la principal tarea tiene que ser la economía y el empleo. Hoy hay una gran urgencia en el país, hay una gran cantidad de empleos perdiéndose, la reactivación económica tiene que ser la clave, y ahí también hay que simplificar la gran asfixia que hoy el Estado pone sobre la iniciativa privada. Yo creo que es una de las principales tareas. La iniciativa privada empresarial, la de las organizaciones sin fines de lucro, la de voluntariado, está asfixiada esa iniciativa privada, y deberíamos lograr justo lo contrario, condiciones para que la iniciativa privada se desarrolle. Para que la iniciativa privada se desarrolle, pero también hay algo que hay que poner las barbas en remojo y ser muy claro. El tema de los paraísos fiscales. Yo no estoy hablando de candidatos, yo estoy hablando de aquellos 36.000 millones de dólares en paraísos fiscales, que es indignante. Y en eso hay que generar un pacto entre el sector privado y el sector público y legislar a efectos de poder traer esos dineros, repatriarlos, que buena falta nos hacen en momentos como este. Y en este mundo mega globalizado en donde el capital se mueve con gran facilidad, la otra tarea es hacer del Ecuador un país y un mercado atractivo para las inversiones, porque ese dinero de muchos ecuatorianos que hoy está fuera del país, también el mensaje tiene que ser: aquí se puede crecer, se pueden emprender, se pueden poner fábricas, desarrollos, se pueden inventar cosas, se puede crear sin esta asfixia, sin la amenaza de la confiscación, sin la amenaza de impuestos que alcanzan estándares confiscatorios. Este tiene que ser un lugar adecuado para trabajar, para invertir, y ese es el otro gran mensaje. Cuando el dinero se va, por un lado está esta preocupación casi patriótica de decir, bueno, ¿qué pasa con los empresarios sacando su dinero? Pero por otro también está cómo estamos manejando la economía, que los ecuatorianos prefieren guardar su dinero en otro lugar porque tienen dudas del sistema, que prefieren invertir en otro lugar porque aquí las reglas de juego se cambian cada día. 14 reformas tributarias en 9 años, eso no aguanta ningún inversionista. Hay que racionalizar el tema, pero también, y con esto termino, María Paula, también hay que cambiar el tema cultural, porque el desarrollo es una corresponsabilidad entre lo público y lo privado, y los 36.000 millones no se fueron en los 10 años, eso ya se vienen yendo desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Y también cuando uno dice, y cuando uno ve, a ver, el Producto Interno Bruto, ¿cuánto crece? 113% entre el 2006 y el 2015. ¿Cuánto crecen las utilidades de las empresas del sector privado? 130%. Claro. Y se nos van 36.000 millones. A ver, ¿aquí estamos locos o no entendemos que tenemos una corresponsabilidad en el país? Por supuesto. Evidentemente hay que establecer políticas que tranquilicen a la gente, pero también hay que cambiar el tema cultural. Hay que creer más en el Ecuador. Hay que creer más en el Ecuador y hay que dar señales adecuadas. Lo que usted ahora mismo dice, esta corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado debe ser la gran lección de esta década. Pasamos de un Estado casi inexistente, que estaba fuera de sus obligaciones, fuera del territorio, a un Estado omnipotente que quiere hacerlo todo. No es posible tener país sin un sector vigoroso, sin un sector privado vigoroso.
regulado, por supuesto, como en cualquier lugar, que pague impuestos, por supuesto, pero vigoroso. El gran problema es el desequilibrio de un sector público gigantesco versus un sector privado pequeñito, de manos amarradas. Lo que necesitamos es comprender que en el país se requiere de un sector público que cumpla con sus tareas, eficiente, que alcance a atender las necesidades de la población, y de un sector privado que sea el que jala, el motor de la economía. Ese papel no lo puede ocupar el Estado, y esa debería ser la gran lección de esta década. Y en algún momento hablaremos sobre el sector agropecuario también. Que es otra de las grandes deudas también. María Paula Romo, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Y como dije, siempre aceptar mis invitaciones. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico.